Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Chicas de la Fundación, personas que nos están viendo desde esta plataforma, las recibimos muy cordialmente a nombre de la Fundación Mundial Transformando Mujeres con el tema de hoy, que yo creo que es uno de los más importantes que todos vivimos, que a estas horas de la noche o tarde-noche ya estamos como que tratando de relajarnos, ¿verdad? Bueno, el tema, como les comentamos en las redes, es convierte el estrés en tranquilidad con pensamientos transformadores. Y bueno, pues tenemos aquí a la coach Angie y al coach Mauricio que nos van a ayudar con este tema. Y como tenemos un espacio de 1 hora aproximadamente para que también interactúen con nosotros las chicas que se van agregando, pues yo les dejo toda la sala para que se presenten y para que nos lleven de la mano con este tema que de verdad vamos a tratar de aprovecharlo. Yo les voy leyendo los comentarios y esperamos sus interacciones. Es toda suya. Buenas noches, Jazmín. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo están? Bienvenido a comunidad. Bueno, ya estamos en vivo, una noche más de este miércoles para compartir con ustedes sobre la salud mental y el autoconocimiento, el desarrollo personal, cómo podemos trascender estas emociones, estados de ánimos y las situaciones que vivimos día a día, que a veces se nos va de la mano, ¿no? con nuestra vida diaria. Bueno, me presento, soy Angie Moreno, coach ontológico de Argentina, soy coach empresarial, trabajo también estrategias con el sistema de gestión de OKR y terapeuta holística, así que bueno, tengo varias técnicas ahí como para que me vayan conociendo un poquito. De base, instructora de yoga, que es lo que la espiritualidad es mi pasión, amo mucho la espiritualidad como el autoconocimiento y el desarrollo personal, y qué es lo que a mí me motiva mucho a estar, ¿no es cierto?, también en la fundación y haberla elegido, ya que es transformando mujeres y empoderando a esas mujeres. Qué más lindo de decir, bueno, vamos a acompañarlas en este crecimiento, porque sí, yo he vivido en mis años hace años atrás situaciones de depresión, obesidad, maltrato psicológico y bueno, muchas cuestiones que las mujeres atravesamos. Y ahí empezó mi transformación, en esa transformación de mujer que hoy puedo decir, eh, logré mi sueño, estoy en el lugar donde quiero estar, soy una empresaria exitosa, la verdad que estoy muy contenta con todo lo que he logrado y de eso se trata, cómo podemos nosotros acompañarlas a ustedes, porque ya ha trascendido por nosotros, por nuestras fibras, esa transformación y por eso somos los profesionales que nos consideramos profesionales idóneos para acompañarlos. Es muy bonito lo que es la misión de la fundación y doy apertura a lo que es el tema de hoy, transformando lo que es el estrés a través de los pensamientos. Voy a comentar porque me voy a relajar un poco para que sea un poco más distendido, si no entremos en tanto preámbulo. Lo voy a llevar a una situación cuando he vivido, me acuerdo mucho del coach ontológico porque a mí lo que me ha cambiado a mí es el coach ontológico. Por ahí muy pocos lo conocen, pero casualmente en México, Jazmín, te voy a comentar, mi mentora, que es argentina, hizo la escuela de coach ontológico allá y la verdad que, bueno, tendrías que conocerla porque está justamente en tu ciudad. Así que, mira qué loco. Me Y encanta. ama México y bueno, vive allá hace muchos años. Pero ella, ¿qué es lo que me ha enseñado? ¿Qué es lo que ha transmitido? Lo que es la ontología del lenguaje, y de acá voy a llevarlos a esa situación para que se conecten y puedan ver cómo por nosotros atraviesa lo que son las emociones, el lenguaje y cómo puede estar ahí el estrés conviviendo con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Porque nos perjudica la salud mental, nos perjudica el cuerpo.
¿Y a qué voy a llevar? Te voy a contar una situación que a mí me pasó. Hay una avenida muy ancha acá en Buenos Aires que se llama la 9 de Julio, que son 3 avenidas grandes, de la cual yo tenía que cruzar. En una del tramo de la avenida, la mitad del medio de la avenida, un auto, mientras yo cruzaba, porque tenía el paso yo, no puede frenar. Entonces me pasa en ese momento de costado, muy cerquita, yo asustada porque perdió el freno. En ese momento mi situación, mi emoción me había tomado del susto, que lo que hice, apreté los puños y ahí empiezo a sentir en el cuerpo esa emoción de los nervios. Empiezo a putear, porque lo primero que nos sale en el lenguaje es el puteo. Me podrías haber matado, podrías haber frenado, porque lo primero que a mí me sale y empieza a aparecer la emoción. Bueno, así como aparece esa emoción del miedo, la adrenalina, la sensación de irritabilidad de ese momento, es como empieza a aparecer y a subir esa energía, ese torrente, por el torrente sanguíneo, empieza a subir esa energía por todo nuestro cuerpo y de esa misma forma es como se manifiesta el estrés. En ese momento era un estrés por la situación. Empiezo a caminar y empezamos a sentir unas sensaciones, ¿no? Ustedes pónganse en la situación. Voy caminando, se me aprieta el estómago, el nudo en el estómago, mi cuerpo empieza a temblar y me estoy dando cuenta que estoy perdiendo el control de mí, de mi cuerpo, de mi estado mental, a raíz de esa emoción, a raíz de esa situación traumática que yo he vivido. Bueno, ¿por qué le muestro esta situación? Porque si ustedes pueden conectar con esa situación de alguna vez que le hayan pasado, que quisieron cruzar la calle y se hayan asustado porque casi los atropella un auto, una bicicleta, una moto, lo que sea, inclusivemente hasta cuando estamos en el auto. Vivimos situaciones traumáticas donde se nos sube la emoción y de la misma forma es esa energía fuerte que vamos sintiendo, es como se manifiesta el estrés. ¿Qué es lo que pasa con el estrés dentro de la neurociencia? El estrés empieza a aparecer en el hipocampo, en el hipotálamo, en la base del cráneo, donde se encuentra el sistema límbico. Por ahí son cosas muy técnicas, anatómicas, pero es muy importante tener el registro, porque sé que si yo puedo intervenir a través de mi palabra, a través de lo que nos va a enseñar Mauricio, que es nuestro coach, que después le voy a dar la palabra, ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden intervenir para controlar el estrés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aumenta esa energía, que está en la base del hipotálamo, empiezan a aparecer situaciones físicas en nuestro cuerpo. Empezamos a sentir situaciones en nuestra biología anatómica de nuestro cuerpo, una parte fisiológica de nuestro cuerpo. ¿Y cómo aparece? Aparece como un torrente sanguíneo desde la base de nuestros riñones en las suprarrenales. Va aumentando por todas nuestras partes de nuestro sistema nervioso hasta el sistema cardíaco del corazón. ¿Qué es lo que ocurre ahí con esa hormona? Porque es una hormona que va subiendo. ¿Se impacta dónde? En el corazón. Aumenta nuestro sistema cardíaco. Cuando aumenta nuestro sistema cardíaco empieza, es toda lo que es el cuerpo, ¿no? Porque es toda una energía química que nos va produciendo malestar, ¿no? Que nos empieza a impactar en los estados emocionales y estados de ánimo. ¿Y cómo puede aparecer toda esta parte compleja, ¿no? De lo que va sucediendo con nuestro cuerpo a través de nuestras emociones y de nuestros pensamientos que a veces se nos va de la mano y que no lo podemos controlar.
porque al no tenerlo en transparencia, al no poder conocer por dónde puedo abordar o qué es lo que está activando en mí, entonces no lo podemos manejar. Pero cuando empezamos a tener un poco más de conocimiento de lo que va sucediendo con el estrés, podemos gestionarlo. ¿Qué hormona produce el estrés? Es el cortisol. Y a medida que el cortisol aumenta la glucosa, aumenta la presión arterial, empieza a aumentar el azúcar. Entonces empezamos a tener esos problemas de salud. Y ahí es donde nosotros se nos va complicando porque podemos estar hasta en un estrés crónico y hay diferentes tipos de estrés, que también está el agudo, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre cuando empieza a complicarse? Porque es una adrenalina. Es una adrenalina que a nosotros, o sea que va subiendo junto con el cortisol y producen este aumento de energía. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se complica? Porque empieza a aparecer un momento que se empieza a complicar. Las complicaciones que tenemos a nosotros en nuestro nivel del cuerpo, una de las cosas como estados emocionales, que sería la ansiedad, la depresión, los problemas digestivos, los dolores de cabeza, dolores musculares, también tenemos tensión, ¿no es cierto? Tensión arterial, tenemos enfermedades cardíacas, problemas de sueño, problemas de la memoria, problemas de concentración, empezamos a tener obesidad, porque hasta la obesidad nos empieza a afectar a raíz de la glucosa. Es complicado si nosotros no podemos manejar y controlar todo lo que es el estrés, lo que conlleva el estrés a raíz de nuestros pensamientos. Por eso es importante estar con un psicólogo, con un coach, con algún terapeuta, alguien que pueda intervenir para poder acompañarte en ese proceso. Es muy importante. Nosotros, como coaches y profesionales, podemos intervenir porque ya tenemos las herramientas y las habilidades para controlarlo. Aún así se nos puede pasar. Pero ¿qué es lo que es bueno? Que estén acompañadas, que estén acompañados, para poder evitar todos estos problemas de salud mental y de salud física. Las emociones que lleva al estrés serían la ansiedad, el miedo, la irritabilidad y la confusión. Espero que le haya servido lo que le estoy compartiendo y ahora sí le voy a ceder a Mauricio, nuestro colega, para que él nos dé esa receta, a ver cómo nosotros podemos controlar o gestionar, no sé, cómo lo llamemos o cómo lo llames vos, Mauricio. Yo te cedo la palabra y nos da la herramienta y la solución. Ojalá yo tuviera esa varita mágica, pero vamos en el proceso. Buenas noches, Yasmín, buenas noches, Angie, buenas noches a toda esta comunidad hermosa que nos está acompañando el día de hoy. Por aquí estoy conectadito, tenemos 21 personitas lindas aquí aprendiendo un poco de este compartir, porque lo que traemos nosotros, Angie, es un compartir de un camino, de un proceso que hemos venido recorriendo y que es el momento de llevárselos a ustedes y poder decirles: se puede vivir en bienestar, podemos vivir de la mejor manera, que esta experiencia que tenemos, esta experiencia humana que tenemos por unos años, sea de la mejor manera y muchas veces no dejarnos llevar por estas situaciones que vivimos en el día a día y que definitivamente causa tanto daño en nuestro bienestar, en nuestro ser, en nuestro cuerpo físico y de eso se trata. Y hoy es un tema muy bonito, hoy el tema del estrés es algo que nosotros, Angie, como tú lo acabas de decir, cuando ibas en el auto, constantemente nosotros estamos viviendo diferentes situaciones en nuestra vida, a nivel de pareja, a nivel laboral, con nuestros amigos, inclusive nos estresamos por cosas que no nos pertenecen. Si yo veo a un amigo o estoy viendo simplemente las noticias de algo que esté sucediendo en algún lugar,
llegamos al punto de estresarnos. Y precisamente cuando nosotros identificamos o podemos notar qué me está causando el estrés, es donde yo puedo empezar a decir, espera, hay que parar un momento, respirar y empezar a analizarnos. Nosotros nos tenemos que analizar constantemente. Yo, como coach, vengo trabajando, por momentos voy como en ese tren, me monto, porque todos nos montamos en ese tren bala, y me toca poner el freno duro y decir, para, porque estamos volviendo otra vez acelerados y tenemos que seguir en este camino de transformación. Y les decía, sí, transformar, wow, muchos a veces entramos en esas palabras que metemos en nuestro vocabulario, como decir, así nací, así soy, y yo no cambio, y nos empezamos a creer todo eso, y les cuento que nosotros podemos cambiar a través de la manera de cómo nosotros empezamos a interpretar nuestros pensamientos. Cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos, tenemos toda una posibilidad grandísima. ¿Qué es el estrés? Y mi pregunta, y quiero que se la hagan todos en el momento que de pronto, ahora que están sentaditos o cuando estén en una situación, ¿de dónde está viniendo el estrés? ¿De dónde está viniendo? Yo tengo un compañero de trabajo espectacular y por alguna época de la vida nos colocaban un proyecto a realizar y todo el mundo era acelerado por el proyecto y él era con la tranquilidad. Y nosotros, hey, pero ¿por qué no te sacudes? Muévete. Y él en la calma absoluta, porque él había encontrado esa escucha de ese pensamiento que le decía, espera, todo se puede hacer sin necesidad de estar en esa bulla, en ese ruido mental, que lo único que nos está generando es angustia, como tú lo decías, nos frustra en ocasiones. Y lo que sucede en muchas de las ocasiones que nos genera el estrés es que nosotros estamos yendo más hacia el futuro que lo que estamos viviendo realmente en nuestro presente. Yo puedo estar hoy planeando la agenda que tengo que desarrollar mañana y desde ya me puedo estresar. No, pero yo a qué horas voy a... Pareciera que las 12 horas del día o las 8 horas del día no me fueran a alcanzar y yo me empiezo a meter en ese ruido y pierdo el sueño, no duermo bien, lo que tú nos explicabas ahora, sube ese cortisol, esa adrenalina, empieza a trabajar toda la noche en mi cabeza y no dormí. Y me levanto, ya mi estado de ánimo ya va a ser completamente diferente, ya voy a actuar diferente, voy a estar en un tren en velocidad y empiezo a hacer actividades cuando realmente no son así. Inclusive hemos vivido de que, ve, yo hice estas actividades, pensé que me iba a demorar más y resulta que me sobró hasta tiempo, pero fue por eso mismo, porque nosotros desde el día antes nos empezamos a proyectar con una cantidad de cosas en nuestra cabeza que realmente las podíamos solucionar en cuestión de minutos o tal vez horas de una manera muy tranquila. ¿Qué pasa con nuestro estrés, Angie y Yasmín y todos? Nos nubla completamente de la verdadera realidad. Cuando yo tengo un compromiso, cuando yo tengo un trabajo por realizar y por entregar, cuando yo tengo un viaje, nosotros muchas veces caemos en la situación de procrastinar algunas cosas y cuando ya estoy encima con las fechas de lo que tengo que realizar, viene el estrés. Un estrés que de una manera inconsciente aparece por algo que yo no planeé de tal manera en organización de mi tiempo y que por eso estoy viviendo esa situación. Si tú vas en tu coche y vas para el aeropuerto y tienes un vuelo que debías estar 2 horas antes, pero si saliste 1 hora antes, ¿cómo va a ser nuestra reacción en el auto? Terrible. El trancón, el que se me atraviesa, porque ahí sí vamos a notar absolutamente todo. Noto el perrito que se atravesó, noto el semáforo que dura el mismo minuto, pero para mí ese momento duró 2 o 3 minutos. Entonces todo se me empieza a volver un caos, todo se me empieza a nublar, ya no voy a poder observar la situación de la misma manera. Pero cuando yo me planifico, cuando yo empiezo a
analizar cada tarea que yo tenga que empezar a realizar, inclusive las tareas del hogar, si me tengo que despachar a mis hijos al colegio, si debo presentar una tarea o ayudarle en una tarea a mis hijos. Si yo no me planifico, créeme que vamos a vivir en un mundo de estrés completamente, con las consecuencias que trae este estrés. Pero es como, Mauricio, perdón, es como, como detener esa conversación interna, conversación privada con nosotros mismos en el proceso de todo lo que nos va sucediendo, ¿no? Como lo estás mencionando. Exacto, es poderlo empezar a notar. Entonces, cuando yo estructuro, perdón, la palabra estructurar no, porque esto es un proceso natural. Ya vamos a otro estrés, ¿eh? Ahí Sí. hay un hilo muy fino. Pero cuando yo empiezo a notar cuáles son esas situaciones que me están llevando al estrés, y son situaciones que pueden ser que no me siento bien con mi apariencia física, por ejemplo, con mi relación, con mi pareja, por la manera como él ve las cosas y yo las veo, y tal vez no encontramos una conexión en algunas situaciones, a nivel laboral, porque sabemos que en ocasiones nuestros jefes dirán, tengo que presentarte necesito este informe y lo necesito ya. Entonces, esas son cosas que nosotros muchas veces no vamos notando, entonces nos vamos dejando llevar por esa situación que se nos convierte en el estrés, y que ese estrés empieza a traer todas las situaciones de enfermedad. Mi invitación es, no hay una técnica, no hay una estructura o un paso a paso. Simplemente yo quiero invitarlos a empezar a ir notando cada situación en la medida que llega, en la medida como yo la empiezo a planificar, en la medida como yo empiezo a interactuar con ella, porque la vamos a vivir. Yo vivo estrés. Hay un momento determinado de una situación que llega, pero cuando yo ya la siento y yo ya la estoy notando y yo ya la identifico, mi respuesta va a ser completamente diferente. Pues no dejo que esas hormonas se activen de tal manera que me lleven a mí a explotar con rabia, porque esas son emociones que las expresamos a través de la rabia o de la angustia o de la depresión, porque me entristece mucho. Ya empezar a notarlas, estamos empezando a dar un paso muy importante en esa transformación, y por eso hablamos de transformación. ¿Cómo estoy comportándome yo frente a las diferentes situaciones que me están generando estrés, y cómo empiezo de ahora a generar una respuesta completamente diferente? Lo que nosotros no hagamos con anterioridad de manera planificada, por ejemplo, el ejemplo del vuelo que va a salir, si yo no salgo a la hora que es, yo ya sé que por más que yo corra, pite en el auto, digan palabras en el auto, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Si voy a llegar tarde, llegaré tarde. La consecuencia de mi llegada tarde es por falta de planificar mi salida con tiempo y de haberme organizado. Siempre las situaciones que nos generan a nosotros algún tipo de reacción van a venir de afuera, pero somos nosotros desde adentro que tenemos que empezar a vivirlas, de adentro hacia afuera. Es decir, todo lo que cause situaciones en mi externo solo dependerá de mí, la manera como yo pueda vivirlas. Y aquí te hablo de duelos, te hablo de separaciones, te hablo de momentos de alegría, ¿sí? Se nos avecina una Copa América, nosotros los hombres, y yo sé que hay muchas mujeres que les encanta. Ahí sí que se vive el estrés. Las emociones van a subir y vamos a estar viendo a nuestro equipo tal vez perdiendo y falta un minuto. ¡Qué estrés, Dios! No, ya anticipado, porque ni siquiera empezó el partido y ya estás estresado de antes. Exacto. Entonces, yo ya empiezo a notar, espera, pero esto es algo que viene de afuera. ¿Cómo voy a permitir que eso que viene de afuera
me esté afectando en mi interior. Si yo vivo es de adentro hacia afuera. Mi vida no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces yo la empiezo a ver de una manera distinta. Siento la emoción. Yo siempre digo, y cuando tengo mis conversaciones con las personas con las cuales estoy haciendo coaching, yo les digo, sientan la emoción, siéntanla, sienta el estrés. Hombre, es imposible decir, nos volvimos inmunes en nuestro sentir, en nuestra emoción, es imposible. Y tal vez Dalai Lama, no sé, en medio de la meditación ha logrado esos grandes niveles de llegar allá, pero nosotros todavía como estos simples mortales seguimos sintiendo. Lo que no permitamos es que se quede mucho tiempo y que perdure y que eso nos haga actuar de una manera equivocada. Muchos hemos cometido errores en medio de una emoción, en medio de un estrés, tal vez hemos dicho una palabra inadecuada a un ser que amo con todo mi ser y al otro día o minutos después digo, carambas. Todo re mal, equivocado. Y entonces, la regué, como dicen. La regué. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar eso, empieza la verdadera transformación. ¿Qué es el estrés? Tú nos hiciste un ejemplo muy claro y todos esos cambios físicos que genera nuestro cuerpo, esa sangre. ¿Cuántas personas han perdido su vida por un momento de estrés que no lograron controlar? Les dio un infarto, les dio un aneurisma, porque eso llega a la cabeza y te explota, la sangre empieza a trabajar y ahí es donde viene esa nube que no nos deja ver, que no nos deja observar la situación, que en ocasiones ni siquiera son tan graves. Ni siquiera son tan graves. Entonces, tomar ese aire, tomar esa respiración, inclusive si estamos haciendo un trabajo y estoy muy estresado, créeme que lo mejor es párate, retírate del computador de lo que estés haciendo. Si quieres, vete a trotar un rato, vete al gimnasio, haz algo diferente en ese momento para que esos niveles de hormonas empiecen a disminuir. Y estoy seguro que cuando te vuelvas a sentar con la calma, vas a encontrar una solución. Porque hay algo muy, muy lindo en esto, y es que cuando nosotros estamos muy estresados, se nos pierde la creatividad. Nos encerramos tanto en esa situación y nos enceguecemos tanto en esa situación que no somos capaces de ver otras opciones y la creatividad desaparece. Y ahí es donde está muchas veces la magia. Cuando yo estoy en una situación compleja, pero que estoy empezando, bueno, me estoy estresando, me paro, tomo agüita, respiro, no me dejo bajo los niveles de estas hormonas, de esa adrenalina que también llega, y vuelvo y me siento y créanme que los bombillos empiezan a alumbrar diferente. Algunos, y sé que muchos de ustedes han vivido estas situaciones. Cuando tomamos ese airecito, entramos nuevamente a esa calma y empezamos a vivirla diferente. O sea que el estrés es algo que desde mi pensamiento, desde mi mente, yo lo puedo empezar a vivir, pero lo identifico. Como cuando viene esa persona que a ti te gusta y que va caminando por una acera, por la calle, y tú lo ves y tú dices, uy, allá viene esa persona que me gusta, que quiero, entonces yo empiezo a caminar diferente, empiezo a portarme diferente y dejo que se acerque. Pero cuando viene esa persona que me causa la rabia, que me causa el malestar, que yo sé que me va a hacer daño, entonces, ¿qué hago? Yo ya la identifico y lo que hago es coger la curva, ángulo de 90 grados y volteo. Entonces, de esa misma manera yo empiezo a poder evidenciar, bueno, cuáles son estas emociones, cuáles son estas situaciones que me están generando estrés y cómo yo puedo empezar a transformar esa situación para mi bienestar. Y solamente créanme, es para mi bienestar. Porque cuando tú estás en tu propio bienestar, en tu tranquilidad, no vas a decir esa mala palabra hacia ser querido, no vas a actuar de una mala manera. Todos hemos pasado por diferentes situaciones, en un restaurante, que alguien tenga un mal servicio, por ejemplo, un mal servicio atendiéndote, y nos enganchamos muchas veces con esa situación. Entonces, mi invitación es eso. Identifiquemos el estrés. Ya
Angie nos hizo un gran ejemplo de cómo empezamos a sentirlo. Y cuando yo empiezo a sentir que mi sangre ya se empieza como a calentar, que ya empiezo como a nublarme, es porque ahí te das cuenta, ese instante. Algunos le llaman en muchas situaciones el momento oscuro de la noche, que es cuando no tenemos esa visión, esa claridad. Entonces, respira, identifícala y empieza a transformar. Que tu reacción cada día vaya siendo mucho menor, porque tú nadie más que tú te conoces. En tu intimidad, tú solito, tú dices si eres de pronto muy explosivo al hablar, si reaccionas de una manera altanera en ocasiones. Uno mismo se hace esa autoevaluación y uno mismo se va conociendo poco a poco cómo estoy pensando, cómo me estoy mirando. Mírate y empieza a identificar y empieza a cómo esa emoción te está llevando a esa reacción y empezamos a bajarla poco a poco. Esto es un proceso, esto no es algo que tuvimos la charla esta noche y ya mañana cambió, pero ya mañana va a haber una diferencia, que ya la vas a empezar a notar, porque vas a acordarte de lo que dice Angie, vas a acordarte de lo que dijo Mauricio y vas a empezar a notar que eso es lo más importante. Empecemos a notar esa situación que me está llevando al estrés y ya empezamos y te vas a dar cuenta que vas a empezar a cambiar, vas a empezar a bajar y cada vez vas a estar mucho más en calma en todas las situaciones. Espectacular. Y te vas a sentir mucho mejor, en mucho mayor bienestar. ¿Qué piensas, Angie? La verdad que genial, genial lo que nos estás contando, porque mirá, hasta a mí me llegó la calma. Si había estrés, ya no tengo estrés. Y bueno, una de las cosas que yo también hacía, viste, mientras hablabas de respirar, ¿no? Que a veces no estamos tan acelerados y se me venía el famoso contá hasta 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Empezar a contar hasta 10. Y también se me venía unas cosas de las que yo hacía, porque la emoción o sea, nos da una conversación, ¿no? Como esto que decía, ¿no? Y esa conversación es, ¿qué te está conversando la emoción? Cuando decís reconocerla, ¿no? Que es genial lo que decís, porque la tengo que sentir y la tengo que reconocer. Entonces, ¿qué me está conversando la emoción? Como para decir, la estoy reconociendo para gestionarla y cambiar la conversación, como vos mencionaste, y que esa respiración empiece, ¿no es cierto?, a ser un poco más calmada y me baje esos niveles, ¿no?, Sí, de exacto. estrés, de adrenalina. Exacto, es lo que dices, es cambiar esa conversación, es cambiar eso, ese pensamiento que me está llegando allí, ese notar es tan importante porque eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir tranquilos. A mí me está pasando algo, yo soy docente, yo trabajo para una institución educativa y ¿cómo les parece que tenemos un problema grande? Y es que no están llegando los chicos a estudiar. ¿Dónde están los chicos? No sabemos. Entonces llega mi rector y dice, este curso lo tenemos que cerrar. Y tú te quedarás sin grupo. Entonces yo digo, wow, pues yo tengo aquí dos opciones. Yo llegar a mi casa estresado porque tengo pocos estudiantes en este momento y ese estrés hace que en mi relación con mi pareja, con mis hijos, pues ya no me hables porque tengo un problema en mi cabeza. Papá, vamos a jugar. No, yo no quiero jugar porque yo ahorita estoy pensando en que no tengo. Entonces, fíjate en el ruido en que me meto. ¿La situación va a cambiar? No va a cambiar. O sea, por mi estado, no va a cambiar. ¿Qué cambia? Si yo entro en calma, analizo, es evidente, pero tengo que ponerme en acción. Entonces, vamos a buscar dónde están estos chicos que no están llegando a la escuela a estudiar. Es ponerme en acción a una situación y empiezo a vivir la experiencia de una manera completamente diferente. Exactamente. Más graficado que eso, exactamente. Y eso es la vida diaria, ¿no? Porque nos pasa así en todas las áreas, como mencionaste al comienzo, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Todo el tiempo nos puede estar pasando y ni siquiera por ahí, ni siquiera lo tenemos en cuenta.
Exacto. Y ahora te voy a otro ejemplo. Vamos a un duelo. Perdí mi ser querido y yo toda la vida viví con mi ser querido. Y de alguna manera mi ser querido era el que me daba una mano económica fuerte. Y ya no está. ¿Qué hacemos? Dios mío, me estrés, ya no está. ¿Quién me va a ayudar si yo lo tengo? Entonces entro otra vez en esa película mental y en ese ruido mental. Eso va a cambiar la situación. Mujeres, eso no va a cambiar. La manera como yo actúe en el momento no cambia siempre y cuando yo no la vea de una manera diferente, de una manera de calma, de una manera amplia, porque créanme que siempre, siempre vamos a tener las posibilidades allí a la mano. Lo que pasa es que cuando nos cegamos por el estrés, por que me lleva a la ansiedad o que me lleva a la depresión, no las vamos a ver. Nos vamos a quedar metiditos en ese cascarón y de ahí no nos saca nadie si nosotros no damos ese primer paso de poder empezar a entender, de poder empezar a comprender. Qué bueno que nos manden preguntitas por acá. Yo estoy viendo, estamos conectaditos, estamos no subiendo. veo las preguntitas. ¿Cómo hago para ver? Uy. Yo me conecté desde el celular, pero lo estoy viendo por aquí al ladito. Eso no lo puedo ver. Entonces, sí, qué rico, preguntitas. Todavía no nos hacen preguntas, pero yo creo que la información sí ha sido bastante clara y bien efectiva. A mí me llama mucho la atención algo que dijeron hasta el último acerca de, bueno, lo que comentas, Mauricio, de no lo puedes cambiar. Sin embargo, no estamos como muy preparados o muy conscientes, porque sería la palabra, ¿no? Conscientes y queremos tomar acciones, pero las instantáneas de ese momento, o sea, lo que se te viene a la mente, deja de ser consciente, o sea, solamente es así como el flashazo y dices, voy a actuar y no sabes lo que le produces a tu cuerpo, porque es una subida y bajada de emociones y de sensaciones de que lo que está demandando, ¿no? Y es donde inicia el estrés, pero no lo... Mucho la palabra esa, solucionar. Sí, lo que pasa que es una respuesta... Claro, exactamente. Yo lo que estoy observando, ¿no es cierto?, es que es una reacción totalmente automática que se dispara muy rápido, porque la emoción es fuerte, es más fuerte que el estado de ánimo. Una emoción es más intensa, perdura menos tiempo que el estado de ánimo. Pero la emoción en sí, o sea, lo que significa es emoveré, y es un movimiento que mueve y predispone a la acción a lo que nosotros estamos pensando en ese momento. Por eso hay veces que es tan difícil, porque se dispara automáticamente. Y, o sea, estamos tan acostumbrados, tan naturalizado de llevarlo de cierta forma, que por eso nos cuesta verlo, porque aparece automáticamente. Dice, sí. Los interrumpo. Dice Diana Vergara, buenas noches, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Es que el estrés es ansiedad. El estrés sería, a ver, Mauricio, si podemos construirlo ahí. Claro que sí. Si me decís ahí, por ejemplo, para mí el estrés es una reacción del organismo que se produce a través de la ansiedad, que es una emoción. Que esa emoción sería la parte, ¿no es cierto?, la energía, la química que lo produce, que es la que está, ¿me entiendes? Si nos vamos más profundo a lo que es lo que hace el cuerpo, que es el cortisol y la adrenalina. Pero en realidad sería como el síntoma, podríamos llamarlo, Mauricio, corregime si es así. Sí, es que fíjate que yo les decía ahora que nosotros en el momento de sentir el estrés, la pregunta era, ¿de dónde proviene el estrés? ¿Qué me está generando el estrés? Y cuando algo me está generando el estrés, yo les decía, nos vamos al futuro inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? Ansiedad. Exacto. La ansiedad siempre va a estar es el miedo al futuro. La ansiedad es el miedo al futuro. Entonces, cuando yo empiezo
a, a tratar de solucionar algo que no está en el momento, no está en el ahora, está en el futuro, está mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes. Entonces, ya el hecho de que yo desde acá me empiece a pensar en una cantidad de situaciones que yo creería que pueden pasar, porque todavía no sabemos No si van a sucedieron. No existen los hechos como pasar. para nosotros irnos al futuro. O sea, mostrarme los hechos que realmente lo que estás pensando y estás sintiendo es totalmente real. No podemos adelantarnos a un cuento o a una historia que realmente no ha pasado, no ha ocurrido, no ha sucedido y está en nuestra programación, en nuestro modelo mental, que lo hacemos todo el tiempo, creyendo que esa interpretación que nosotros estamos teniendo de la situación es la correcta. Y así nos vamos equivocando por un tema de percepción y de interpretación, porque nos adelantamos a los hechos que ni siquiera sucedieron. Y dicen que inicia la ansiedad con el sobrepensar, ¿no? Que es a lo que Mauricio dice, sobrepiensas tanto y creas tantos escenarios. Acelera. Que es Entonces, donde, exactamente. Ahí estás, aceleras el proceso. Ahí estás viviendo ese estrés y lo vas a vivir. Imagínate, pongámonos en la situación, en 3 meses va a pasar lo que yo tengo en mi cabeza. Voy a vivir 3 meses en un estrés que seguramente se va a empezar a manifestar de alguna manera en mi cuerpo, en un dolor de cabeza, en un dolor de garganta, en un dolor de estómago, ¿sí? Sí. Perdón que te interrumpí, pero se me vino a la cabeza, ¿verdad? Se me vino la pandemia, que fue un estrés para nosotros cuando nos guardaron a todos y las calles estaban totalmente vacías y no sabíamos qué iba a suceder porque sentíamos como una pérdida, una sensación de pérdida, pero era una sensación de pérdida de todos, ¿no? Estaban los que no podían y terminaban muriéndose de tristeza por la soledad y porque nadie los podían acompañar, y estaban los otros que buscaban formas, ¿no es cierto?, de conectarse con la alimentación, con la salud, con la meditación, para poder manejarse en esa emoción por la situación que estábamos viviendo. Así es. Claro. Es la elección, ahí está la elección, ¿no? Lo que mencionas, lo que no puedo cambiar y cómo puedo elegir yo para cambiarlo. Claro, yo quería comentarles también algo referente, Angie, hay muchas condiciones que nosotros las tenemos muy marcadas, ¿sí? Y que las tenemos desde nuestra conciencia, de nuestro desarrollo, de nuestra conciencia desde pequeños. Y son nuestras creencias con las cuales hemos sido educados. Y fueron esos hábitos con los cuales hemos sido educados. Y a veces nosotros, el pensar o el creer que si yo hago algo diferente a lo que estoy acostumbrado, nos decimos, no, pero esto está mal, esto no lo debo hacer, porque a mí me lo enseñaron que tenía que hacer así. A mí me enseñaron que si alguien me ofendía y me generaba estrés, yo tengo que golpearlo porque así me lo enseñaron. Y eso es lo que tal vez Yasmín decía ahora, la parte de nuestra conciencia, cómo empezamos a cambiarla. Y ese es el trabajo. Cuando nosotros empezamos a identificarlos, cuando nosotros nos empezamos a observar cómo está haciendo ese comportamiento, miremos sin juicios, pero yo puedo mirar cómo me educaron mis papás, cómo fueron ellos, y cómo yo ahora puedo ver las cosas de una manera completamente diferente. Y no los voy a juzgar, porque por tradición, mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre fueron de una manera y nos dijeron a nosotros, esto es así y así tiene que ser. Ay, pero Mauricio, yo no me quiero parecer a mi mamá. No me quiero parecer a mi papá. ¿Cómo me vas a decir eso, Mauricio? Excelente. De eso se trata, de que eso podamos ir no, cambiando. así no. Yo no soy igual a mi mamá ni a mi papá. Entonces, y le faltó decir a Angie, qué estrés. Ay, sí, qué estrés, sí, la verdad que sí. Entonces, fíjate cómo nosotros, desde nuestra conciencia, desde nuestra mente, desde nuestro pensamiento, podemos transformarnos. Por aquí hay una pregunta, Yasmín, que me llama mucho la atención,
La dice Claudia. ¿La puedo hacer? Claro, claro, claro. Dice Claudia Martínez, buenas noches. Disculpa, ¿hay medicamentos para el estrés? ¿Qué recomiendas? Angie, no sé, ¿tú quieres responder? Medicamentos para el estrés. Y la verdad que no estaría bueno tomar medicamentos, pero si vas a un psicólogo, lo mejor sería ir a un psicólogo. Nosotros no podemos decirte tomate un medicamento. En realidad tendrías que intervenir con un psicólogo si ves que estás en una situación que no lo podés controlar, ¿no? Porque podés tener un estrés crónico o agudo, como habíamos mencionado anteriormente. Tenés que ya fijarte también con un chequeo médico, porque se te aumenta la glucosa, presión arterial. Si estás con obesidad y puede ser producto del estrés, que ya lo habíamos mencionado, los problemas de peso que hay. Entonces sí, ahí necesitamos médicos y psicólogos. Nosotros como coaches te podemos acompañar en cómo gestionar y trabajar en tus creencias, en tus pensamientos, en las emociones, pero no podemos decirte que puedas tomar un medicamento, no sería lo correcto, no sería ético. Exacto, sí, y Claudio, yo te diría, analiza el por qué necesitas un medicamento. Exacto. El por qué, porque nosotros, yo te quiero decir, nosotros somos sanos. Lo que hace que nosotros pensemos en un medicamento es algo que debemos indagar un poco más. ¿De dónde viene esa necesidad? Y como lo dice Angie, es importante allí la ayuda psicológica, el profesional de la psicología que pueda evaluar un poco más qué está pasando en ese momento, porque pensaría yo desde acá que cuando tú me dices qué medicamento puedo utilizar es porque hay alguna situación que te está generando ese estrés que tú crees que en este momento no lo puedes manejar. Entonces, mi recomendación, inicia pidiendo esa asistencia psicológica y obviamente también aquí nosotros como coaches y desde la fundación podemos también brindar un acompañamiento en el caso que lo llegues a necesitar y obviamente para cualquiera de ustedes estamos aquí siempre muy dispuestos. Entonces, muy rico esto que estamos compartiendo y por aquí Nora también nos manda un comentario, no sé si lo ves, Yasmin. Muy a Sí, Nora, gusto. desde hace rato nos escribió, nos dice Nora, primero la saludamos, Nora, qué gusto que estés con nosotros. Saludos, Nora. Genial, Mauricio, esa parte de notar que me estoy enganchando en la situación y darme un respiro para centrarme y ocuparme en lugar de preocuparme. De qué hacer y cómo actuar frente. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar cuando hay ansiedad o depresión? Creo que son dos cosas muy diferentes. ¿Quién la contesta? La ansiedad, como ya lo mencionó Mauricio, es adelantarte al futuro. Entonces estás diciendo, por ejemplo, hoy casualmente hubo un tema con un amigo y él decía, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo porque tenemos que hacer esto y yo sé que fulano me va a decir que no, porque como estás predispuesto, ¿no es cierto?, en esta situación y bueno, él se quiere comer el mundo para conseguir clientes porque es agente inmobiliario y estuvieron, o sea, armaron una estrategia de equipo. Y yo le digo, te estás conversando algo que ni siquiera sabes porque no lo estás conociendo a la persona. Y te estás diciendo ya de antemano que no va a tomar tu propuesta cuando no hay un hecho que realmente eso suceda. Entonces ya esa conversación le está produciendo un estrés, pues se está adelantando a hechos que no ocurrieron, ¿no? Como decir, ay, no, porque fulana no... O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, vivo la misma cuadra donde vive mi sobrina, me dice, ay, tía, no me saludaste o me miraste mal, ¿no? Uh-huh. Perdón, lo que pasa es que mi mente está en otro mundo y no te vi, pero no era porque o me caíste mal o no te quise saludar, no te vi.
Y me pasó hace poco que me tuvo que agarrar para saludarme. Yo no me di cuenta. Estaba ahí mi sobrina, por ejemplo. Pero ella ya estaba en una conversación. Mi tía no me saludó, mi tía está enojada conmigo. ¿O qué le pasó? Y la depresión tiene que ver con un estado emocional más profundo, de una profunda tristeza. Cuando vos entras en una profunda tristeza, donde no la podés gestionar, donde te oprime el pecho, porque te oprime el pecho, es una emoción fuerte, donde tenés nudo en la garganta, donde se te atora la boca del estómago y te das cuenta que no podés llorar, ahí es cuando vos tenés que darte cuenta que podés estar en una depresión, porque el cuerpo mismo te lo está diciendo, ¿no? Es como a veces que surgen en las sesiones, no puedo hablar, no lo puedo decir, ¿qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa que no lo puedes decir, que no lo puedes mencionar? Que te callás y te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque te retraes para atrás, agachás la cabeza porque hay corporalidad, ¿entendés? Estás más metido hacia adentro, no te integras tanto a la sociedad. Por ahí que, bueno, en mi momento de depresión yo me daba vuelta en la cama, me quedaba hasta 3 días a veces en la cama. Hubo una etapa de mi vida que no salía de mi habitación. Me iba a comprar y ya no veía ni que pasara ni 2 ni 3 minutos para volver a mi casa. Y yo estaba en una depresión. Me pasaba comiendo. Estuve en una obesidad en un momento y estaba sumida en una tristeza profunda. Muchas veces me miraban y me decía, qué ojitos tristes que tenés. Y ya mismo mi cara le estaba demostrando al mundo que yo estaba muy triste, que yo estaba angustiada y que no había, en ese momento no tenía un acompañamiento de que alguien pudiera acompañarme en ese momento para sacarme de esa depresión, de esa tristeza profunda. Entonces, identificar a la depresión es la tristeza de aquello que nosotros no lloramos, de lo que nosotros no podemos gestionar, por ejemplo, en un duelo, como lo mencionaba Mauricio. Muchas veces tenemos duelos profundos de muchos años y no lo podemos gestionar. Hay una amiga que, por ejemplo, se le falleció 2 veces 2 maridos y tiene su tercer pareja y no puede gestionar todavía la tristeza. Y yo le digo, estás en una tristeza profunda y cuando hablas, llorás, se te caen las lágrimas. Entonces ahí donde tiene que haber un terapeuta para acompañarle en esa sanación, un psicólogo para acompañarle en su salud física, en su salud psíquica, y hay que ver si no tiene otros temas, ¿no es cierto?, de problemas de salud, porque puede pasar, y también hay que ir al médico, porque te trae complicaciones en enfermedades que por ahí no se dan cuenta y están. ¿No es cierto? Total. Nos quedamos todos así. Me quedé ahí. me quedé sin. Necesito tomar agua. Sí, es así, Angie, totalmente. Y yo quisiera como coach, yo sé que son procesos complejos, porque solamente cuando estamos inmersos en ese estrés, en esa depresión, en esa ansiedad, estamos en esa burbuja que les decía ahora. Estamos en esa burbuja y podemos tener personas muy cercanas diciéndonos muchas cosas, pero no los vamos a lograr escuchar. No los vamos a lograr escuchar en ocasiones. Por eso ahí es importante encontrar ese acompañamiento psicológico. Es importante cuando yo no estoy logrando escuchar mi cuerpo, escuchar lo que está pasando conmigo,
escuchar lo que esas personas que me quieren y me aman están a mi alrededor. Hay que dar ese paso a la terapia psicológica, espiritual, el coaching, porque hay que encontrar esa luz. Siempre hay una luz, siempre hay la manera de llegar. Pero es importante, leyendo muchos de los comentarios, es importante que nosotros creamos y nos demos cuenta que todo eso que está ocurriendo solo está en tu pensamiento, solo está ocurriendo en tu pensamiento. La manera como te sientes solo está allí. Empezar a trabajar para empezar a notarlo es el primer paso que tenemos que dar nosotros para abrirnos a un mundo de transformación. Una transformación interna, porque todo pasa desde adentro, como lo decís. Y casualmente me estaba acordando de una situación que yo he vivido antes de separarme. Tenía vértigo y me pasaba que al perder la noción de la realidad, casi me atropellan. Entonces empecé a ir al psicólogo. Esto no quiere decir que todos los psicólogos, hay psicólogos y psicólogos, ¿no? Pero casualmente quien me estaba atendiendo, después de mi segunda sesión, empecé en esa media hora a escucharlo porque él se estaba separando. Y yo digo, no, pero y yo vengo a atenderme y lo estoy escuchando el psicólogo. Y le dije, ¿me vas a cobrar la consulta? Estoy hace media hora, yo lo siento lo que te pasó. Pero yo venía por mi problema y encima él me había mandado al psiquiatra, ¿no? Una que nosotros como profesionales, como coaches y los psicólogos también, tienen que, por salud mental y porque acompañamos a personas, tenemos que nosotros atendernos también. Porque nosotros estamos inmersos, ¿no es cierto?, en la escucha y en lo que pasa con la otra persona y a nosotros también nos puede llegar y en cierta forma detonar ciertas situaciones que a nosotros también nos ha sucedido. Pero en ese momento yo veía que, bueno, ahí me di cuenta, porque después como profesional ya me di cuenta cuando ese psicólogo necesitaba un acompañamiento, ¿no? Cuando me da la receta para irme al psiquiatra, que ahí vamos a la realidad, cómo nosotros decidimos elegir, el psiquiatra lo primero que hizo, en vez de hacerme la consulta, de preguntarme y por qué me mandaba al psicólogo y todo lo demás, de parado nos saludamos y empezó a escribir la receta. Cuando me empezó a escribir la receta que me estaba dando comprimido, agarró un llamado, justo sonó el teléfono y dije, no, me tengo que ir mi urgente. Salí corriendo porque digo, no voy a tomar pastillas. No quiero tomar pastillas porque yo sé que esto puede empeorar con un medicamento. Esto fue en mi caso. Hay casos y casos, ¿no? Pero esto de elegir cómo uno quiere, ¿me entendés? Atravesar el proceso. Yo solté el psicólogo, solté en ese momento el psiquiatra y empecé a caminar cerca de mi casa, que yo tengo acá, Puerto Madero, que es todo un dique, y alrededor hay agua. Empecé a caminar todas las mañanas, y yo decía toda la mañana, voy a salir de esta, voy a salir. Cuando me di cuenta que empecé a incorporar el hábito de caminar, de cambiar mi realidad, mi forma de pensar por lo que me estaba pasando, ahí me di cuenta que, chau psiquiatra, chau psicólogo. Si bien yo después sé que hice un proceso mucho más adelante con otros profesionales, pero en ese momento me ayudó a salir de la situación que yo estaba. A eso es lo que voy. ¿Cómo voy a elegir yo en este momento qué decisión voy a tomar responsable de mí para cambiar mi realidad? Porque yo tengo el poder de cambiar mi realidad y yo puedo elegir algo totalmente distinto para mí. Y pensar que nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos y cuidarnos, autocuidarnos, porque esto tiene que ver con mi autocuidado. ¿Cuánto yo me estoy amando o no me estoy amando o no estoy valorando la vida? Porque si no la estoy valorando, el momento que yo abrí los ojos, me pude levantar, entonces no estoy amando la vida.
No estoy amando todo lo que me está sucediendo. Y a veces pasa que me pongo a pensar en estas personas que son mágicas, yo las llamo mágicas, que por ahí no tienen un brazo, no tienen una pierna y están empoderando a la persona, que hay uno de los chicos que no me acuerdo cómo se llama, o la abogada, que creo que es Macías, no me acuerdo, la abogada, pero ella es abogada. No tiene los brazos, pero escribe con el pie, ¿no? Y atiende. Y la discapacidad no es la del cuerpo, la discapacidad es la discapacidad mental de que yo no estoy logrando cambiar mi realidad y eligiendo una realidad totalmente distinta. Yo tengo el poder. Yo en este momento te puedo decir, si yo te digo, le digo a mi marido o le digo a mi pareja o a alguien, ¿no es cierto?, que amo mucho, y esa persona me ama mucho, y yo le digo, no te quiero ver más, te vas. O hoy no te quiero, ayer te dije que te amaba, te hice una promesa, y hoy te digo, no quiero más, no te quiero más en mi vida. ¿Le cambio la realidad a la otra persona? Sí. Y si me lo hacen a mí, ¿me cambia la realidad a mí? Sí. Entonces yo tengo el poder de elegir esa realidad. Todo el tiempo tenemos el poder. Y todo el tiempo estamos cambiando realidades, con un sí y con un no. Entonces, ¿qué realidad vas a elegir hoy para cambiar lo que te está sucediendo ahora en tu vida? Porque hablamos mucho de empoderamiento, pero el empoderamiento que hablamos es desde la boca para afuera y adentro no nos conocemos, no sabemos qué está pasando. Y muchas veces yo lo llamo la mierda emocional, la mierda mental que nosotros tenemos. Y así nosotros demostramos al mundo y le entregamos la mierda emocional nosotros a los demás. Y el otro no tiene por qué, si es mío. Es hacernos cargo y ser protagonista de lo que a nosotros nos está sucediendo en este momento. Porque lo que me está sucediendo me pertenece a mí, nadie más que a mí, no al otro. El otro, como yo le decía, mi pareja, va a seguir haciendo lo que hace. No va a cambiar, no importa. Pero yo sí. Es la aceptación. Yo sí puedo ser distinto, hacer cosas distintas, puedo ser distinta. Desde el momento que yo tomé la acción y la decisión de ser distinto, de ser distinta, mi realidad cambió. En mi situación de vida, 23 años estuve con mi marido y pasamos por muchas situaciones muy traumáticas. Al menos yo la viví así. Muy lindas, porque también, con 2 hijos hermosos que tengo, y también muy traumáticas. Pero yo hoy en día, ¿sabe qué es lo que hago? Y a veces no nos puede entender la gente. Todos los días le digo, te quiero. Hasta le digo, te amo. No estamos juntos. Y todos los días nos sentamos a comer en la mesa con nuestros hijos. Si le tengo que cocinar, le cocino. Cambié mi realidad. Yo me separé hace 9 años, más o menos 8 años. Y tomé una decisión distinta. No importa el hombre que fuiste, no importa lo que pasó, porque es un 50 y un 50. Pero yo sé que a vos te voy a seguir amando porque vas a seguir siendo el padre de mis hijos. Y vamos a estar toda la vida conectados por nuestros hijos. Y yo tengo el poder de perdonarme por lo que sentí, por lo que hice, y el poder de perdonarlo a él. Y eso es lo que a nosotros nos hace grandes. Y abrir el corazón y el alma. Y eso no tiene precio. Hermoso, 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 Angie, hermoso, hermoso, hermoso.
Y de verdad, para todas las personas y mujeres que están acá, esto es ser humano, esta es nuestra experiencia. Y el punto cuando que me quedé con ese punto cuando le dice al psicólogo y al psiquiatra no medicamentos, es ese, ahí fue donde empezó ese despertar. Ahí empezó tu despertar. Lo veo allí. Y empezaste Sí. ya y a ver la manera de una manera más clara, diferente, y te empezaste a querer, hablaste de amor propio. Tú Uf, empezaste esa transformación. cambiar. Esa es la transformación. Por Ahí eso es. hoy eres coach ontológica, por eso hoy estás en este camino, porque lo has logrado y te felicito, de verdad, Sí, me llena. Y nosotros, y cada uno de nosotros ha vivido situaciones complejas. La sí. vida, yo no voy a decir que la vida es fácil o difícil, no, simplemente es la vida con sus situaciones chéveres, no tan chéveres, unas más duras, pero siempre en nuestro interior va a estar la decisión de cómo la queremos vivir y experimentar. Y hoy en día, al escuchar tu historia y tener esa apertura tan importante que esa es otra gran tarea que tenemos nosotros, podernos abrir a decir, hey, yo vivo esto y yo siento esto y he pasado por acá y estamos aquí. El abrirnos, sentimos un gran alivio, poder sacar todo eso. Y créanme que no, ni Angie ha sido la única que ha vivido lo que ha vivido, ni será la primera ni será la última. Muchas mujeres, muchos hombres, muchos vivimos esas situaciones. Entonces no sintamos ese miedo a expresarlo, a decirlo, mira, aquí estoy viviendo esto y podemos. El tema de, por aquí tenía, pero me dice, tengo un niño con déficit de atención, le recetaron medicamentos a los 14 años, ¿por qué pasa eso? Entonces, las preguntas son muy lindas, pero tendríamos que llegar mucho más al fondo para poder encontrar. Cuando nosotros vamos al médico, a nosotros nos recetan para que se nos quite el dolor de cabeza, nos recetan para que se nos quiten los dolores que tengamos, la enfermedad que tengamos. Cuando vamos al psicólogo y al psiquiatra, seguramente también nos van a recetar medicamentos para calmar esos dolores de esa situación que me está causando ese malestar mental. Pero cuando nosotros logramos notar lo que notó Angie y que nos cuenta, cuando logramos notar qué es lo que está pasando por dentro de mí, es allí donde muchos diríamos no necesito más medicamentos o no los necesito realmente, porque solamente en mí puedo encontrar esa sanación y esa tranquilidad que puedo y empezar a dar esos pasos tan importantes. Angie, yo sí te quiero dar las gracias Para mí un placer. por esa apertura, porque de verdad nos dejas hoy resonando mucho, mucho con el... A los dos, muchísimas gracias. De verdad es que ha sido muy Gracias, María. placentero poder compartir, aparte del tema, sus experiencias. Gracias, Mauricio. Sí, Gracias, Mauricio, Has. estamos muy agradecidos también contigo. Está en tus pensamientos, para qué o cómo puedes transformar ese estrés, pues eligiendo transformarlos en bienestar, ¿no? Estamos a un Pues paso, estamos simplemente a una decisión, estamos a a una una decisión, a una decisión. ¿Cómo vivo la situación y cómo la quiero experimentar de ahí ¿Cómo en la adelante? quiero? es Acá, correcto. acá decimos en Argentina, tenés dos opciones, enojarte y desenojarte, vos elegís. Bueno, Así pues ha es, sido así muy es. constructivo, muy, pues muy enriquecedor. Se te corta, Has. Por momentos se te corta, Yasmin. Es Se que te esto corta pasa en la las señal. transmisiones en vivo, que cómo se despiden de las chicas y las personas que se conectaron para poderlos ver. ¿Con qué Nos cerramos? despedimos, nos cerramos con, ¿qué te parece, Mauricio? ¿Qué nos llevamos de esta transmisión?
No, yo me quiero despedir dándole las gracias porque así hoy seamos los invitados para compartir con ustedes siempre. Es un aprendizaje mutuo, es aprender de sus comentarios, aprender de tu historia, Angie, de todo lo que nos ofrece es simplemente dar gracias. Gracias de verdad por permitirme seguir creciendo como ser humano, como coach. Esto me alimenta también como papá, como profesor que soy con los muchachos. Entonces sí quiero darle las gracias y abrir siempre un espacio. Recuerden, mujeres, que a través de la fundación siempre vamos a tener un espacio. Solo es comunícate con Yasmín, con Emilce, con todo el equipo de la fundación, porque aquí vamos a estar para seguir compartiendo con ustedes este proceso de transformación, que como les decía, no lo vamos a hacer de hoy a de un día para otro, pero sí lo podemos empezar a construir. Y hoy hemos dado un paso muy grande para iniciar en este proceso. Entonces, Angie, una vez más, gracias. Yasmín, por tenernos aquí presentes en la fundación, y a todas ustedes, mujeres, un abrazo inmenso. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta de haber compartido con vos, Mauro. Bueno, recién nos estamos empezando a conocer y lo que yo siento es pura química transformacional. Así Total. Que nos vamos transformando hasta nosotros mismos de lo que voy aprendiendo de vos, Mauro, que la verdad que sos un gran profesional. Muchísimas gracias por tu apertura también y bueno, este acompañamiento, gracias de la mano de Jazmín y de Emilce, de la fundación, y bueno, de todo lo que es el sueño, ¿no es cierto?, de la fundación, la misión y el propósito. Que seamos muchos más para... A los dos. Elegir una realidad y una vida totalmente distinta, más sana y de mejor disfrute, ¿no? Entonces nos despedimos y muchísimas gracias por este aporte. Tengan bonita noche. Gracias. Buena noche. Muchas bendiciones. Igualmente, gracias. Bendiciones.